Son 111 años de historia educativa de nuestra institución, de los cuales los últimos 27 son como Universidad Adventista de Chile. Este año, la institución ha obtenido la acreditación. Sin duda alguna que Dios ha bendecido enormemente estos 111 años de formación académica valórica de nuestros alumnos y el cuerpo de docentes. En el sexto capítulo del día de hoy, estaremos hablando acerca de las marcas de un mayordomo. Permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo desde la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En el sexto capítulo de Lecciones de la Biblia estamos desarrollando esta temática de la mayordomía, las motivaciones del corazón. Esta vez vamos a hablar de aquellas marcas que distinguen a un mayordomo. Así como existen en el ámbito, en el mundo del marketing, hay marcas que por sus colores, sus logos, sus distintivos son ampliamente reconocidas. De la misma forma, en el plano espiritual y práctico de la vida cotidiana, los hijos de Dios que son fieles mayordomos debieran por sus pares ser reconocidos como tales. Esa va a ser la temática que vamos a desarrollar en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Para eso tenemos invitados que son parte de nuestra universidad, lugar donde hemos estado grabando esta nueva temporada. Y está junto a nosotros el pastor y profesor de la Facultad de Teología, Héctor Salazar. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa. Y también está pastor Pablo Millanado. Gracias por acompañarnos. Pastor desempeña funciones en el área de comunicaciones de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Joel, y estamos aprovechando también de saludar a nuestros amigos, extenderles la invitación a que no solo nos visiten contemplando este programa, sino que también puedan entrar a la página web de la universidad www.unach.cl y se puedan dirigir a la parte superior en donde dice admisión. Ahí encontrarán varios detalles relevantes si es que están todavía con la inquietud de dónde postular, qué carreras estudiar. La universidad tiene una oferta académica muy bien desarrollada, muy bien preparada para satisfacer esos anhelos de jóvenes que sueñan, que quieren desarrollar sus proyectos. La universidad está con los brazos abiertos para recibirles, así que les dejamos desde ya extendida esa invitación. Hay nuevas carreras, hay muchas de ellas acreditadas, ¿no? Sí, más del 80%, no, en torno al 80% de los alumnos están estudiando en carreras acreditadas. Y bueno, la institución es una institución acreditada y desde luego la renovación de la acreditación es un esfuerzo constante de la universidad y damos gloria a Dios que nos ha ido muy bien en eso. Así es. Así que es una institución que busca la excelencia porque entendemos de que el tema de la educación se ha vuelto bastante competitivo. Cada una ofrece lo mejor que puede y nuestro sello distintivo, sin lugar a dudas, es que estamos educando para la eternidad. Y eso permite una mirada muy distinta y muy diferenciadora para los profesionales que salen de aquí. Así que, como les decía, el proceso de admisión está abierto, lo ha estado ya por varios meses, pero todavía es tiempo para que postulen, envíen su solicitud y un equipo de profesionales estará entrando en contacto con ustedes. Ahí en www.unach.cl, específicamente en la sección donde dice admisión en la parte superior, ahí encontrarán paso a paso
cómo ir guiándose en todo el proceso. Así es, ¿no? Bueno, y aquí en Lecciones de la Biblia vamos a ir también mostrando diferentes lugares del campus, las facultades, las residenciales también, así que para que nuestros amigos puedan conocer aún más nuestra universidad. Y desde aquí también conocer a los profesores, en este caso Héctor, del área de teología. Así que vamos a comenzar el estudio de este capítulo. Vamos a pedir que Dios nos bendiga y también que nos ilumine, pero también que bendiga a nuestros amigos. Pastor, por favor. Muy bien, oramos. Padre, gracias por acompañarnos. Quisiéramos abrir tu palabra con el deseo de hallarte en ella. Oramos, nos bendigas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca del estilo de vida, porque en otras palabras es lo que nos identifica, ¿no? Podemos decir que somos lo que queramos. Si vamos al plano deportivo, yo puedo decir que soy de un equipo, pero si visto, si tal vez tengo marcas o distintivos que evidencian lo contrario, ¿no? De la misma forma podemos decir que somos cristianos, es más, mayordomos fieles de Dios, o creer que somos fieles, pero nuestro estilo de vida muchas veces está, y aquí se ocupa una palabra, y aquí nuestro pastor nos va a ayudar bastante con esos conceptos, ¿no? El secularismo ha estado entrando en el cristianismo muy fuertemente para disasociar, ¿no es cierto?, ese concepto entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Necesitamos que la mayordomía se pueda reflejar también con nuestro estilo de vida. ¿Es importante entonces lo que hacemos, nuestro estilo de vida? Seguro, es de carácter determinante, es decir, la figura del secularismo probablemente que anida a inicios del siglo XX, probablemente a través de algunos conceptos que van favoreciendo eso de carácter social, filosófico, político, religioso, trasunta fundamentalmente la pérdida de ideales. Por ejemplo, con la llegada del posmodernismo, la figura de destruir todo lo que se tenía como relevante no existe, pero curiosamente hoy en día se deja un tanto atrás aquello y se avanza hacia un concepto de aldea global. Es decir, claro, hay un secularismo, pero un secularismo intencionado sobre una idea globalizante de la realidad. Pero, como tú bien decías, se pierde la identidad del sujeto. La tecnología, curiosamente, poco ha ayudado. Llamamos redes sociales, pero tenemos el sentido de hallarnos un poco Aislados. aislados, Ujú. curiosamente, y adoptamos identidades falsas, ¿no es cierto?, a través de Facebook, ¿no es cierto? Y podemos allí mostrar probablemente nuestras más siniestras maquinaciones. Es decir, en esta secularización donde el olvido de Dios ha quedado, ¿no es cierto?, dejado fuera de la forma como llevar adelante un estilo de vida, cómo criar a la familia, cómo educar a los niños. Es decir, Dios ha quedado a trasmano de la experiencia humana. Es un secularismo intencionado. Ujú. Ahora, eh, esto da la impresión de que es algo inconsciente. Estoy pensando, por ejemplo, en el cristianismo. El cristianismo siempre queremos estar cada vez más, y lo decimos, ¿no?, en comunión con Dios. Pero ¿de qué forma inconscientemente el secularismo está eliminando y borrando esas marcas identificatorias de la mayordomía? Claro, pareciera como que Dios ha tenido éxito, Dios ha tenido éxito en formar un pueblo, pero el mundo y todas sus ideologías no han quedado atrás en ir tratando de borrar lo que Dios finamente diseñó y dibujó. Y esa es la lucha del cristiano, que a veces no está percibido de eso, como tú decías. Creemos que por rotularnos como cristianos pasamos a estar un tanto inmunes a las influencias y ideologías de nuestra época. Y a veces no nos damos cuenta de que somos más hijos de nuestro tiempo que hijos de Dios. Y por eso esto de qué determina o cuál es una marca distintiva de aquel que busca representar a Dios, es un tema que vale la pena escarbarlo un poco más, ahondar un poco más, porque así como decía Héctor,
si bien el secularismo es intencionado, a veces nuestra búsqueda de identidad en Dios no es tan intencionada. Lo dejamos un poco al azar. Si nos gustó un sermón, si hubo una canción que nos gustó, me identifico, pero no hay una búsqueda consciente por uno fijar ciertos parámetros o ciertas características con las cuales yo me pase a identificar. Y yo creo que en esta jornada nuestra búsqueda tendrá que ir en esa dirección. Quizás lo que Pablo dice también, la palabra marca tiene una raíz griega que significa fundamentalmente jaragma, es decir, de allí viene el concepto carácter, ¿ya? Entonces, la figura del carácter es una marca distintiva que hace bastante singular a esa persona, que la distingue del resto. Y creo que el concepto que va desarrollándose allí es esa singularidad de ese hombre, de esa mujer, es decir, de aquel que intencionalmente ha querido buscar a Dios. Ujú. Y esa es la figura preponderante en el Antiguo Testamento de Abraham. Yo quiero citar entre dos grandes, un profesor y un gran teólogo, un dicho de mi madre. Mi madre decía, lo único que te vas a llevar al cielo va a El ser tu carácter. carácter, ¿no? Claro. Creo que es una forma de expresar lo que ustedes han dicho en relación de que de ahí parte esta marca distintiva del cristianismo. Lo vamos a enfocar en la mayordomía, por supuesto, pero las personas muchas veces dicen, ante tantas iglesias, tantas formas de culto, total, todos los caminos llegan al mismo Dios. Pero aquí vemos que nuestro carácter debe estar amoldado a la palabra de Dios. ¿Puede el secularismo estar entrando incluso a nuestros cultos, a las iglesias cristianas? ¿Puedo estar creyendo adorar a Dios, estar en un lugar correcto, entre comillas, pero no obstante está apartado de esos principios, de los principios de Dios? Perdón, o las iglesias, por el solo hecho de ser iglesias, están inmunes a este secularismo. Claro, pienso, por ejemplo, hace algunos meses estudiamos a Gálatas y a Romanos, ¿recuerdan? Ujú. Y parece que la figura propia de la ley era suficiente. Pablo logra percibir la concepción de la justicia allí donde todos ven ley en la Torá, por ejemplo, en el Pentateuco. Es difícil el ejercicio. Pienso en una frase de Unamuno. Unamuno cuando dice de esta manera, hay que liberar la cristiandad del cristianismo. Ese sufijo, ismo, podría hacernos lo que tú dices, es decir, pretender que la figura exterior de la religión es suficiente, pero eso puede estar carente de espiritualidad. La figura que emana de una mayordomía no deja atrás la experiencia cristiana, sino que también tiene un diálogo con lo social, pues allí en lo social la identidad cristiana aparece y robustece. Ujú. Ahora, el concepto de fidelidad, porque mayordomía es adoración, es fidelidad. ¿De qué forma nos ayuda a quebrar, a romper o a darnos cuenta de que este secularismo puede afectar nuestro estilo de vida? ¿Será que es el ancla que nos permite cimentar y fundamentar nuestro estilo de vida? Partimos desde la fidelidad. Mientras más fiel soy al Señor, mi estilo de vida debiera reflejar una mayordomía correcta. Tú mencionabas si eso es capaz de generar este quiebre con este molde como que se nos impone. Ujú. Y de hecho algo había alcanzado ya Héctor a mencionar, alcancé a percibir el nombre de Abraham. Eh, Abraham fue llamado a generar un quiebre con lo que era en su época una de las culturas, civilizaciones más avanzadas de su época. Él vivía en una ciudad, Ur de los Caldeos, una ciudad que la arqueología ha revelado ser muy avanzada, con muchas comodidades que hoy hasta nos extraña que tenían. Y sin embargo Dios lo llama, y él dice el texto aquí en Hebreos capítulo 11, que por la fe, siendo llamado, él obedeció. Esa sencillez del texto, él llamó, él fue llamado y él obedeció. Pero eso no fue por arte de magia, ni porque él hubiese tenido tal vez una fuerza de voluntad que nosotros no pudiéramos tener.
Aquí se nos pone en contacto con algo que está a la mano para todos, porque Dios lo ofrece para todos, que es la fe. La capacidad de nosotros creer, porque el que llama también es fiel. Y yo creo que ese factor no lo tenemos que pasar por alto, sobre todo en esta crisis de identidad, como se ha mencionado, de la presión de un molde que pareciera que nos quiere robar nuestra identidad como cristianos. Nosotros no debemos olvidar que hay un Dios que llamó, llama todavía y sigue llamando para salir de este molde. Y ese llamado lo hace como padre a sus hijos. Recuperar esa noción de Dios, de ese Dios cercano, creo que una de las maneras de salir un poco de esto tan impersonal, tan estructurado, tan estereotipado, tan institucionalizado también como señalaba Héctor, esto de la cristiandad versus cristianismo, en donde parece que entro en un cierto molde y estoy bien. Pero ¿qué hay de ese llamado personal de Dios? ¿Lo estoy escuchando? Y ahí la fidelidad es como algo abstracto, ¿no? Ujú. Pero en cambio la obediencia es la manifestación o la evidencia de que eso abstracto, yo Ujú. digo ser algo, pero se está manifestando de forma tangible en mi estilo de vida. Claro, pongamos un caso, la cultura occidental, centrado en la experiencia greco-romana. El personaje fundamental, Homero, en la Odisea y en la Ilíada, pues precisamente Odiseo, quien va, ¿no es cierto?, de vuelta a Ítaca, ¿cierto? Pelea con los dioses, etcétera, etcétera. Curiosamente, Homero se adentra, hace darnos la reflexión de que hay que adentrarse a la realidad del mundo circundante. Es decir, Homero, a través de Odiseo, nos dice que hay que penetrar la experiencia de este mundo para obtener la imagen de este mundo. Pero como Pablo nos resaltaba hace poco, la idea bíblica, judeo-cristiana, bajo la figura de Abraham y la fidelidad, la figura es salir del mundo. Es decir, deslindarse, desvincularse de la imagen de mundo, optar por la imagen de Dios. Y para aquello no solo se necesita fidelidad, sino también una decisión. La figura de la decisión hace tensar, ¿no es cierto?, esa identidad. Bien que uno busca la identidad o se relaciona con lo eterno, o bien que deambula en las aporías de este mundo. Hay un texto que lo vamos solamente a mencionar, pero habla de la fidelidad, es Apocalipsis 2:10, porque lo vamos a analizar, lo vamos a comentar, porque es un texto muy interesante, así que si usted tiene su Biblia, vaya a buscarla mientras, nosotros vamos a un corte y ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Hola amigos de Nuevo Tiempo, es un grato estar con ustedes una vez más. En esta ocasión me acompaña la profesora Maritza Roa, ella es la directora de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación. ¿Cómo estás, Maritza? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Cuéntanos un poquitito cómo ha sido tu trayectoria en esta casa de estudios y particularmente en esta carrera. Bueno, la verdad es que yo soy exalumna de esta carrera, estudié 5 años, el año 2010 me incorporé como docente en esta institución y actualmente estoy como directora de carrera desde el año 2014. Excelente. Oiga, y en todo este tiempo, ¿qué es lo que más valoran los alumnos, habiendo sido ya alumna también? ¿Qué es lo que más valoran los alumnos cuando se retiran de acá? Bueno, nuestros egresados siempre nos han dicho que lo que ellos más se llevan o lo que más les gusta de nuestra institución son las relaciones interpersonales y de cómo nos preocupamos de nuestros estudiantes más allá de lo que nosotros vemos en la sala de clases. Siendo una institución cristiana, ¿cuál es el sello distintivo que ellos se llevan desde el punto de vista ya sea profesional y que es un sello solo que tenemos nosotros? Bueno, en nuestra carrera de Pedagogía en Lengua Castellana hay una asignatura que se llama Literatura Cristiana y que no es dictada en otras universidades de nuestro país. En esa asignatura nosotros vemos la literatura desde nuestro prisma cristiano, por lo tanto es nuestro sello en nuestra carrera. Y probablemente amplía, ¿no es cierto?,
la forma en que ellos evalúan la literatura en general. Exactamente. Gracias, profesora, por compartir, ¿no es cierto?, brevemente lo que esta carrera ofrece, y quedan todos invitados, ¿no es cierto?, Así a es. considerar esta oferta académica que la universidad pone a su disposición. Muchas gracias y será hasta otro bloque aquí en Nuevo Tiempo. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en la fiel compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estamos hablando precisamente de fidelidad, pero vamos a ir a un plano mucho más profundo y trascendental, ¿no? Muchas veces se puede convertir en una palabra que usamos de forma bien, y yo lo di el ejemplo, ¿no? Soy fiel a un equipo de fútbol, cuando hay tal vez algún grado de toma de decisiones, ¿no? Yo voy a ser fiel a mis convicciones, etcétera. Pero hay un texto bíblico que nos lleva a algo mucho más profundo, es como a un extremo. Ujú. Tal vez para algunos considerado, oye, pero ¿será así? ¿Cómo tanto? ¿Será? ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Dónde están esas convicciones y por qué el Señor nos pide, nos recomienda, nos pide, sé fiel hasta... Bueno, leamos ahí el texto, ¿qué les parece? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice acá en el mensaje de las 7 iglesias, no específicamente el mensaje a la iglesia de Esmirna: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Son palabras, como tú decías, bastante extremas, que alguien por abrazar un mensaje que nos promete vida eterna, venga igual acoplado con esto, sé fiel hasta la Esté dispuesto muerte. hasta dar la vida, ¿no? Justamente. Claro, la figura, no existe esta concepción de martirio en la literatura del Antiguo Testamento, no es parte de la idea semítica esta concepción. Tampoco la literatura talmúdica, la literatura rabínica tampoco la tiene. Curiosamente, Tertuliano va a escribir un libro que se llama Patientia o Paciencia, en donde va a desarrollar por primera vez la idea del martirio. La idea de martirio, martus, significa en primera instancia un testimonio, un testigo, Mm. en cuyo aspecto ha muerto por la fidelidad. En el griego, la concepción es el héroe, y en este caso Hércules. Pero el Hércules, que es el héroe, la concepción de su apoteosis está centrada fundamentalmente en el instante, en el momento, en el transcurso del tiempo breve, a diferencia del mártir, que su acontecer no es comprendido en el momento, pero la figura de su acción queda Trasciende dibujada en en el el tiempo. tiempo hacia el futuro. De hecho, An- nosotros vemos de sí. que no hablamos de ningún mártir en particular dentro de la concepción bíblica del cristianismo. Nosotros vemos que relativamente temprano en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que ya hay algunos que mueren por su fe, pero no tenemos eh, síntomas ni evidencias en el resto del escrito que honre aquello, Correcto. o que haga memoria de aquello, o que se haya erigido un monumento. Que se exacerbe el acto. Justamente. Claro. Ese es el punto. Ajá. Pero sí existe la idea de sufrimiento. Ujú. Por ejemplo, en Pedro, primera de Pedro, usa el término pasgo en griego, padecer, pero padecer por lo que yo creo. ¿Ya? Cristo padeció por lo que él creía. Pero la figura, como la plantea Pablo, como lo dices tú, de la fuerza del martirio, como lo entenderá el cristianismo posteriormente, no está. No está en el Antiguo Testamento y tampoco aparece en el Nuevo, como Pablo ha precisado. Ahora, entonces, estas fidelidades por convicción, por testimonio, ¿no? Cuando nosotros alcanzamos ese grado de fidelidad, no vamos a tener problema en administrar fielmente aquello que no nos corresponde o que no nos pertenece, pero que se nos ha entregado por parte de Dios para que seamos mayordomos de aquellos bienes, como hemos visto, ya sea espirituales o los bienes Ujú, materiales, ¿no? No vamos, en otras palabras, no vamos a cuestionar algunas cosas, ujú. ¿ya? Porque de repente alguien puede decir, sí, está bien, la Biblia habla del diezmo, yo lo entiendo, pero aún así siempre hay personas que pueden tal vez cuestionar
porque no es un tema tal vez de convencimiento doctrinal de lo que dice o no dice la Biblia, sino que también es un tema de fidelidad. ¿Hasta dónde me lleva la fidelidad? Ahora es curioso de que este mensaje que aparece para esta iglesia no se repite de la misma manera para todas. No cada etapa del cristianismo fue igual, ni cada experiencia de cada cristiano es igual. Algunos han vivido en épocas en donde el cristianismo luego pasó a ser la religión del Estado. Pensemos que cuando Roma abraza finalmente al cristianismo como una religión oficial, este tipo de persecución que vivían los primeros cristianos desapareció. Aún así, la fidelidad fue definida bajo otros términos, ¿ya? Entonces, esto de ser fiel muchas veces no es algo que nosotros vayamos buscando, sino más bien nos sale al encuentro. Y Dios, que es nuestro Señor, va de alguna manera también administrando cómo nosotros desarrollamos nuestra mayordomía ante un escenario que va cambiando. Pero el elemento guiador es el mismo, la fidelidad ante las adversidades que a veces vienen disfrazadas de una manera muy atroz, como es la muerte. Otras veces nos parecen más livianas, más llevaderas, pero son igualmente destructivas, Claro. porque corrompen el alma y la moral de un cristiano que tiene su mirada puesta en el cielo, y sin embargo, a través de algo no tan terrorífico como es la muerte, perdemos igualmente nuestra vida eterna porque nos hemos anclado con los deleites de este mundo, como ya hemos visto en algunas sesiones anteriores. Así que no será igual para todos, pero sí nos saldrá al encuentro un desafío sin que lo andemos buscando y se exigirá de nosotros la misma respuesta, esta respuesta de fidelidad. Puede ser algo muy similar, pero yo creo que tiene sus diferencias entre la fidelidad y la lealtad. ¿Cómo opera una y la otra? Sí, la verdad que hay quienes son más leales a su conciencia, pretendiendo que la conciencia, digamos, goza de ciertas peculiaridades que el cuerpo no apetece, o apetece, y en ese aspecto la conciencia tiene ciertas directrices, a lo mejor mayores, pero bajo la figura del pecado, por ejemplo en Romanos capítulo 7, nada está desvinculado del pecado. De tal manera que quien quiere llevarle a una lealtad a la conciencia, mal hace. Pero la figura de la lealtad y la fidelidad recoge mejor la figura de la fidelidad. Curiosamente, el concepto de fidelidad descansa bajo la idea de la fe, descansa bajo la idea de la verdad también en el pensamiento del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, en otras palabras, la fidelidad es polisémica, tiene variados significados y se orienta en todos los ámbitos de la experiencia humana. Pues se es fiel en la mayordomía, se es fiel también como un estilo de vida, se es fiel en las relaciones que yo tengo con la cotidianidad, con la sociedad, de tal manera que la figura de la fidelidad está bajo el amparo de que yo estoy delante de lo divino. Bajo esta idea, siempre estamos siendo interpretados por Dios. La fidelidad no es lanzarse a la aventura en la experiencia de la fe. La fidelidad, como implícitamente lo ha dicho Pablo, es lisa y llanamente el hecho de que yo estoy bajo la relación con alguien. Hay un preconocimiento, ¿no? Y un preconocimiento. Yo creo que esa es la lealtad. Podría ser incluso mal orientada. Alguien puede ser leal a algo que no merece, bajo ningún aspecto, tamaña fidelidad. Ahora, en Mateo 6:24, teniendo este contexto de conversación, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está intercalando, ¿no? Servir y amar, ¿no? Tal vez fidelidad y lealtad. ¿Cómo esto, con todo lo que hemos conversado, esto puede ocurrir en nuestra vida? Recuerden que estamos hablando acerca de estas marcas de un mayordomo. Es decir, un mayordomo se identifica primero por ser fiel, por ser leal. Y aquí nos está diciendo,
a Dios por sobre las riquezas, ¿no? ¿Cómo en términos prácticos nosotros podemos todo esto aplicar con esta inquietud que plantea Mateo 6:24? Aquí Mateo claramente conecta un poco esto del servicio, de la mayordomía hacia nuestro Señor, con algo que también es significativo, como es la motivación. La motivación que uno tiene para reconocer que ese servicio y que ese señorío existe. Sería un error decir que nosotros servimos a Dios por miedo, sería una mala comprensión de Dios. Y sería también un error decir que trato de servirlo cada vez mejor para recibir algún tipo de recompensa, aunque curiosamente Dios habla de un galardón. Aquí Él lo conecta con lo que verdaderamente está en juego y es a quién amo y dónde coloco, ¿no es cierto?, mi corazón y mis afectos. Pareciera que el mayordomo debe no confundir estos aspectos. Pudiera ocurrir que algún mayordomo finalmente queda más ligado a lo que administró que a quien se lo entregó para ser administrado. Por ejemplo, pensemos en el caso de José. Él estaba sobre la casa de Potifar, el egipcio que lo compró, y que al ver cualidades y virtudes en él, le entregó toda su casa. Sin embargo, él tenía muy claro que él le debía lealtad a un hombre que fue capaz de mirar más allá de tal vez el estereotipo de alguien que claramente compró en el mercado los esclavos. Y él mantuvo una fidelidad incluso en momentos muy terribles, como fue la conspiración de la propia esposa en su contra. Y él fue leal y fiel a su amo, aún a un costo muy alto. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, estaba el concepto de amor, no necesariamente a Potifar, sino a Dios, quien veía y quien administraba finalmente todo eso. Y vemos que José así lo reconoce. ¿Cómo podría yo pecar Exacto, en su en declaración. contra de Dios? Hay una circunstancia aquí en donde yo como mayordomo pongo en primer lugar a Dios y mi lealtad está ligado a mi amor en primer lugar a Dios. Por lo tanto, todo lo demás que era ventajoso, con lo cual él podría también haber flirteado, si es por usar una palabra prestada del inglés, cayó derechamente en un segundo plano, porque él tenía muy claras sus convicciones y también sus afectos con el Dios que por alguna razón había permitido aquello, pero que él no estaba preparado ni dispuesto a traicionar. Y yo creo que aquí nosotros como siervos y mayordomos también tenemos que sopesar eh, este grado de importancia también en cuanto a las decisiones que tomamos. Vemos que fidelidad, lealtad, ahora conciencia limpia, son cosas que no están inherentemente en el ser humano, al contrario, Claro. son parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo podemos adquirirlas, esta conciencia limpia? Claro, la palabra conciencia nos viene dada del griego, ¿no? Sineidesis. Pero el concepto sin, que significa unir, ¿no es cierto? En griego. Pero, es decir, se es consciente de, o estoy en relación con. Esta misma palabra amanecerá después en el pensamiento latino, llegará como ratio, que tiene una raíz, ¿no es cierto?, verbal, reor, es decir, tomar algo de algo. Es decir, en otras palabras, el concepto conciencia o razón, como será en la modernidad, no es un concepto aislado. Es decir, la conciencia siempre está en una relación con algo. ¿Sí? Estar consciente es estar en relación con. Pero en la figura que nosotros tenemos, por ejemplo, en hebreo, el texto nos plantea que la conciencia no está exenta de pecaminosidad. Y por lo tanto la figura del pecado lo ha mancillado todo. Bajo ese criterio, nosotros no nos queda más otra opción que la propuesta que viene de Dios. Y aquí lo que Pablo nos planteaba, se es fiel a alguien, no a algo. Pues ese alguien tiene y ha propuesto una nueva orientación a la experiencia humana. ¿Ya? Nosotros usamos la palabra cosas. Decimos, esta es una cosa, esta es otra cosa. En latín significa causa.
Todas las cosas conllevan una causa. Todas las cosas son causales o son por algo. En el lenguaje de Pablo, la conciencia puede ser liberada, limpiada bajo la figura de un acto, de una causa en particular, la muerte de Cristo. Y la figura también del Espíritu Santo. Curiosamente, los dos trabajan en la limpieza de nuestra conciencia, o lo que dirá Ellen White, las avenidas del alma. Ujú. ¿De qué forma podemos entender la obediencia y especialmente vivirla de corazón? No se separe, nosotros vamos a hacer un alto y ya volvemos en lecciones de la Biblia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Como todos los capítulos, queremos invitarle a que pueda ponerse en contacto con Nuevo Tiempo a través de los números, a través de los correos electrónicos que usted ya pudo observar a través de la escuela, el ofrecimiento de la escuela bíblica. Daniel, Apocalipsis, Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, son algunos de los materiales que usted puede solicitar y le llegarán completamente gratis hasta la puerta de su casa, donde quiera que usted se encuentre. Así que estamos muy contentos de poder hacer ese ofrecimiento e invitarles para que usted pueda tener aquellos materiales. La obediencia, tal vez cuando hablamos de ella, hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Y vamos hacia atrás, Caín, Abel, vamos hacia adelante, Ananías, Zafira, ¿no? Muchos, pero muchos ejemplos. Pero todo comienza, Héctor, allí en el Edén, con En Adán Edén. y Eva, ¿no? Sí, sí, la forma de la obediencia es vista aquí en el Edén en un estado de perfección. Pues, ¿qué es la obediencia? Si ante la figura de la perfección, la obediencia no tiene sentido. Pero la figura de la perfección aquí establece un criterio nuevo, la inocencia. Pues quien vive en abierta inocencia cabalmente ha cumplido la ley. Pues la inocencia es, a mayor inocencia, tanto mayor cumplimiento. La figura del plan de la redención que Dios ha provisto en la Escritura conlleva ese mismo principio. En el texto de Gálatas, la figura donde el amor ha venido a producir actos de misericordia, de bondad, de obediencia, de mayordomía, ha hecho con claridad el cumplimiento de la ley. Y quien vive ahora en inocencia, aún en este mundo pecador, se halla en virtud ahora de una orientación distinta, cuyos objetivos son distintos. Y en esa figura, quien busca ahora conciliar la imagen de Dios en sí, lo ha hecho por amor personal. De tal manera que en este plan de salvación y en este plan de mayordomía, el mayordomo, el oikonomos, no tiene que ver necesariamente con lo que se le ha puesto a uno, sino cómo administra aquello. Y la figura de la oikonomía como administración también es parte de la figura del cristiano. Pues esta figura del cristiano, quien vive en inocencia guarda la ley, pues quien vive en inocencia hace perfecto su obra en virtud de actos de amor, actos de misericordia, actos de bondad, cumple la ley a cabalidad. Entonces aquí nosotros estamos ante un personaje distinto. Ya no es el hombre secular,
es un hombre en cuyo aspecto, lo hemos dialogado aquí, vive con una orientación distinta. Y como se nos decía adelante, la motivación es distinta. Hay un texto aquí que conversábamos con Héctor, que está ahí en Gálatas 5, versículos 13 en adelante, donde Pablo justamente está hablando de esta libertad que Jesucristo nos ha dado, en donde justamente se desarrolla esta inocencia de aquel que ha nacido de nuevo en Cristo. Claro. Él ahora, en esta inocencia, en esta libertad nueva, desarrolla todo a través del amor. Responde al amor que Cristo ha mostrado por él, ve ese amor de su Salvador por él y está ahora dispuesto a replicar eso. Lo replica con quienes trata, lo replica con las actitudes que toma. Y por lo mismo justamente dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el verso, perdón? Es el versículo 14 de 5:14. Gálatas 5. Ajá. ¿Sí? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que se mencionaba, ¿no? Y que quedó como introducción para este bloque, el tema de la obediencia, haya su cumplimiento en finalmente esta motivación. Otros dirán, no, es un sentimiento, otros dicen, no, no, es un principio porque nace en Dios. Ujú. Sea como sea que nosotros lo queramos definir, la verdad sigue siendo esta misma. Cuando uno descubre el amor de Dios, y aunque imperfectamente uno lo practica en respuesta, uno ya delante de Dios está cumpliendo la ley. En ningún caso este texto está diciendo que no cumplamos toda la ley, los 10 Al mandamientos. contrario, nos Porque dice algunos de toman que este texto, dice, sí. porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, es Ujú. decir, como excluyendo, si yo amo a mi prójimo, no tengo necesidad de guardar los Ujú. mandamientos, de observar el sábado. Ujú. Aquí está, Claro. tiene otro sentido, ¿no? Lo ha cumplido a cabalidad. Ujú. Es decir, en tu luz, como dirá Agustín de Hipona en Confesiones, en tu luz vemos la luz. Es decir, no podemos nosotros intentar comprender esto. La figura del Espíritu Santo, la figura del acto del nuevo cambio que hay en el hombre, ese cambio que nace desde adentro hacia afuera, ¿ya? Esa figura es algo que nos viene dado como don hacia nosotros. De tal manera que la propuesta de una mayordomía efectiva se da en virtud de que Dios ha transformado ese carácter. Y como tú lo decías en los inicios de este programa, el carácter de Cristo reflejado en el hombre. Y ese carácter de Cristo reflejado en el hombre, pues lleva a lo que será tener los pensamientos de Cristo. Y esos pensamientos de Cristo, según el trasunto del lenguaje de los evangelios, no es más que agradar y hacer lo que a Dios le agrada. Por eso me ama mi Padre, dice Jesús, porque hago lo que a Él le agrada. Quien tiene la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, buscará, en el texto que ha leído Pablo, el amor al prójimo. ¿Qué garantiza con eso? Ha cumplido a cabalidad la ley. Ahora, si nosotros pensamos en cualquiera de los mandamientos, ¿cuál de ellos se ve desprovisto de su verdadera naturaleza Del amor como y motor. comprensión? Claro, si le quitamos el amor. Mm. ¿Cuál de ellos mantiene su riqueza y profundidad si le quitamos el amor? Entonces, al contrario, o sea, uno ve que el amor pasa a ser, como ya se ha enfatizado, el vehículo mediante el cual toda la ley se cumple. Al contrario de lo que algunos buscan establecer, de que con esto oscurecemos la ley, porque estoy solo concentrándome en este aspecto. Al contrario, este aspecto ilumina, le da el sentido interior, como justamente decía Héctor, y que Jesús destacó. Exteriormente yo puedo simular muchas cosas, pero si ya en mi mente he pensado, he maquinado, soy culpable o de asesinato, si he llamado fatuo o necio a alguien, lo mismo, y así. Y tiene una consecuencia espiritual, lo que tú dices, ya me transformo en un culpable y solamente con pensarlo, pero también en efectos prácticos, en lo espiritual tiene una consecuencia y en la práctica también. Pierdo la confiabilidad. Y una de las cosas que ocurren mucho en este mundo, en esta cultura que estamos viviendo,
producto tal vez del egoísmo, el individualismo, es la falta de confianza. Y un mayordomo, una de las marcas que tiene que tener, porque la palabra lo dice, ¿no? En el caso de José, o sea, Potifar confiaba en José. En las parábolas que tienen los principios de la mayordomía, el dueño de la viña, el patrón, ¿no es cierto? Dio para que administraran, y ahí está el principio de la confianza. Entonces, cuán importante es cuando nosotros administramos los bienes espirituales, la salvación, el perdón, para que otras personas conozcan a Cristo, de ser personas confiables, ¿no? ¿Qué es? Yo creo que lo más trágico que puede haber en un cristiano, podemos tener la luz de la palabra de Dios, la verdad, los conceptos claros, la doctrina correcta, el evangelio eterno, está todo correcto. Pero si el emisor, si el mayordomo no es de confianza, creo que no se cumple el propósito del evangelio, ¿no? Se desdibuja no solo el evangelio, se ha desdibujado a Dios porque se hace una mala representación de Claro. Él. No se refleja fidedignamente. Correcto. Y en el lenguaje del Nuevo Testamento se utiliza la palabra hipocrités. La palabra hipocrités es un término que se usa para las personas que hacen representaciones teatrales. Y que de ahí viene la palabra que Jesús ocupó mucho para los fariseos, Claro. hipócritas, ¿no? Y los fariseos son buenas personas. Los fariseos son personas que quieren vivir a la altura de Dios, pero han caído en un narcisismo religioso. Y cuidado, que Narciso se ahogó mirándose en el espejo, en el pozo. Ya, en el espejo de agua, se ahogó allí. Se ahogó con sus propias convicciones, si usted quiere ponerlo de esa manera. Un cristianismo que no refleja lo que Dios desea. Cartas leídas, dispuestas para todo. Es decir, el modo de ser como una cristiandad vinculante para todos. Dios abierto a través de un hombre. Dios posibilitando la eternidad en un hombre con otro hombre. Y caer, digámoslo ya, en una relación que desdibuja la imagen de Dios, eso solo se da cuando un hombre se halla ahora en posesión de otra figura. Pues quien miente, quien habla falso testimonio, tiene el carácter del maligno. La figura es así. En el lenguaje de Jesús es así. Quien busca el mal del prójimo, quien busca zaherir al otro, entonces tiene el espíritu del maligno. Entonces la figura del cristiano no es una figura que se invite a cuestionarse. El cristiano está llamado. Quien ha decidido ser conscientemente cristiano, se le incita a vivir cristianamente, pues de esa manera o favorece el evangelio o afrenta a quien lo ha enviado, pues por tus obras Dios es alabado con aquellos que no creen. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, estábamos en la ciudad de La Serena y yo estaba dirigiéndome desde el centro al sector de las compañías. Ya, yo no he regresado a La Serena en mucho tiempo, así que debe estar todo muy cambiado, pero estaba justamente yendo hacia ese sector cuando estaban saliendo todos los alumnos de enseñanza media. Así que quedé prácticamente encajonado atrás con tanto alumno que subió y fue muy interesante escuchar una conversación de jóvenes que uno pensaría, están pendientes de otras cosas. Pero curiosamente estaban hablando de un compañero de clase que era cristiano, todo el mundo sabía que lo era, y estaban de alguna manera contrariados porque veían en él actitudes que ellos esperaban que fueran distintas. Y uno diría, pero si ellos no son cristianos o no frecuentan ninguna iglesia, ¿qué les importa? Diría uno, que tal vez su compañero que lo es, pero sí les importa. Les importaba, deseaban o necesitaban ver un reflejo de Dios en este alumno. Y desde entonces eso ha calado muy profundo al saber y entender que, claro, yo
no puedo simplemente suponer que mis acciones quedan circunscritas a mi radio de acción. Hay una cierta fidelidad y confiabilidad que está reflejando finalmente quién es Dios, para cómo lo entiende aquel que a través de mí tal vez lo está conociendo por primera vez. Así que no se trata si algo es grave, no grave, malo o menos malo. Se trata de, ojalá, en la medida de lo posible, apuntar a ese ideal y que Dios finalmente pueda ser reflejado de la mejor manera a través de acciones, actitudes o a veces inclusive el silencio. Así es. Que a veces por hablar de más también presentamos a un Dios equivocadamente. Correcto. Y esa es la invitación que el Señor nos hace y que precisamente queremos compartir con cada uno de ustedes. En las parábolas se menciona que el Señor está pronto en venir, y cuando el Señor viene, le pregunta a los mayordomos cuán fiel, cuán leal, cuán obediente han sido a su Señor en la administración de estos bienes que son de Él y no de los mayordomos. Querido amigo, cuánto Dios te ama, cuánto Dios te ha entregado a ti. Tú tal vez no te has dado cuenta, pero son muchas cosas que Dios te ha entregado para que seas fiel a Él, para que lo reconozcas como el único Dios creador, el dueño de todo. Pero también para que reconozcas que debemos tomar una decisión de ser fieles, leales y obedientes al Señor. No por lo que ocurrirá a futuro, no porque si no lo somos seremos destituidos tal vez de esa recompensa, el galardón que el Señor muy pronto tendrá en su segunda venida, sino porque Él ya te ha manifestado el amor, porque Él ya en la cruz ha obtenido la salvación para cada uno de sus mayordomos. En esta hora yo te quiero invitar para que tú aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, pero también para que tú seas un mayordomo, para que puedas ser fiel, leal, obediente a Dios, con una conciencia limpia, con una nueva vida en Cristo Jesús. Recuerda que te estamos esperando, que en cada iglesia adventista que tú puedes buscar en esta página web que está apareciendo en este momento, encuentreunaiglesia.org. Tú puedes buscar. Si sientes el llamado de Dios, no solo acéptalo, sino también te invitamos a ser parte de la iglesia adventista del séptimo día. Si es así, te invito a que puedas orar en esta hora. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, porque tú nos permites, Señor, vislumbrar tu amor, tu carácter, tu persona maravillosa, y como respuesta por el amor que tú nos tienes, el poder serte fiel, el poder tomar la decisión cada día de ser leales a ti, y que nuestra obediencia sea como resultado del amor que tenemos para contigo. Bendícenos, Señor, especialmente a nuestros amigos que hoy están tomando estas importantes decisiones. Permite, Señor, que puedan muy pronto hacer de Cristo Jesús su Señor y Salvador y ser fieles en lo poco para ser recompensados en lo mucho. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de una nueva vida en Cristo Jesús, pues en Él oramos. Amén. Amén. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. No, gracias. Héctor, muchas gracias. Extienda los saludos a la Facultad de Teología. Ok. Y también, por supuesto, vamos a desear muchas bendiciones para el ministerio junto a su familia que desarrolla. Muchas gracias, muy amable. Y queridos amigos, estamos dando fin ya a este capítulo de Lecciones de la Biblia, pero usted no se separe de la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nos vemos en un capítulo próximo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.